Es una alegría poder verles acá. Una vez más, estamos estudiando la primera carta de Juan y hemos estado avanzando en ciertas cosas que ha sido un desafío, yo creo que para nosotros como predicadores, el poder desarrollar esta carta, porque al primero que enfrenta el pasaje, al primero que va a mostrar realmente el cambio que tiene que haber, es para los que estamos predicando. Así que Adrián decía la semana pasada algo muy cierto. No piense que cuando nosotros preparamos la predicación, estamos pensando cómo darle un palo, cómo poder obrar directamente en ustedes, porque antes de llegar a eso, la palabra a nosotros ya nos ha quebrantado. Entonces, sí, a veces hemos visto que la palabra obra y es fuerte, pero a veces también es muy dócil y te anima. Si estás desalentado, la palabra te va a exhortar, te va a dar tanta tranquilidad que te motiva a seguir adelante. Y si no estás haciendo lo que la palabra o que el Señor desea, también va a obrar haciéndote ver que tienes que hacer cambios. Entonces siempre va a obrar, ¿no? Dice porque es viva y eficaz y más cortante, ¿saben el versículo? Pero bueno, ahora sí un link, por favor, clic. Ahí me ven, sí. Bueno, vamos a estar viendo el día de hoy confirmación de los hijos de Dios. ¿Por qué confirmación? Bueno, a través de estos versículos que vamos a estar viendo acá, vamos a ver cómo la Biblia va a confirmar realmente las características de un creyente. A través de lo que estamos viendo de esta carta, que tiene como énfasis dar la seguridad a cada uno de nosotros, también nos va a mostrar el propio Juan en ese gran, inmenso amor, en ese gran conocimiento que Dios le permitió obtener a través de su vida, a través de diferentes instancias, para poder plasmar este mensaje a nosotros. Juan tiene como meta que cada uno de nosotros entendamos realmente lo que el Señor desea. A veces les digo, es fuerte, pero también es porque es necesaria. Yo creo que si usted se siente identificado y usted se siente incómodo con lo que escucha, debería decir, gracias Señor, porque el Espíritu Santo está obrando, está vivo, está activo. El día que usted llegue y diga como, pues escuché la predicación, pero la verdad, para mí no fue. Preocúpese porque quizás usted está mal y está débil espiritualmente. Pero si no es el caso, bueno, siga adelante, está avanzando, es un desafío, pero no por eso se siente incómodo. Es una constante dentro de la vida cristiana. Bueno, dentro de la confirmación de los hijos de Dios, estamos en Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a ver, como estamos mostrando acá, del versículo 13 al 24. 9 versículos, pero que tienen demasiada enseñanza, que están, bueno, yo estoy corrigiendo porque a veces la predicación se me sale de lo normal y se alarga, y veo que empiezan a luchar con sábanas, y es como, Pancho, o cortas o algo, se te van a dormir. Algunos empiezan a judaizar. Señor, despiértalo, por favor, que perdemos a tu siervo, a tu sierva. Pero bueno, trataré de trabajar más en eso y no hacer predicaciones tan largas. Bueno, les decía, aparte de esto que estamos viendo, no es resumen, es mensaje, tampoco es mensaje, anuncio, ahí está, anuncio. Ya he conversado durante la semana con algunas personas que nos van a estar ayudando en algunos ministerios y espero durante la semana, tanto Adrián como yo, estar comunicándonos, pero ya hay un par de personas que nos han aceptado trabajar y oficialmente lo hago la próxima semana. Nuestro hermano Alberto y nuestra hermana Isabel van a estar apoyándonos con lo que vendría a ser la bienvenida. Es decir, van a estar allá atrás dando la bienvenida a todos, ubicándonos. Va a ser un trabajo de educación, vamos a llamarlo así, pero no es por otro objetivo, sino simplemente dejar las sillas de atrás vacías para aquellos que pueden llegar un poco tarde, pues encuentren un lugar. De igual forma, Mari y Mónica nos van a estar apoyando con el ministerio que le hemos llamado Misericordia, que va a consistir en una despensa en realidad y estar al pendiente de algunas cositas, y a veces puede ser que ellas puedan suplir algún área, pero si es en el área espiritual, obviamente, o visitación, ellas nos van a hacer nuestro contacto para tanto Adrián como yo poder estar atentos ante las necesidades de alguno de ustedes, ¿ya? Entonces vamos a empezar a trabajar más, vamos a invertir más tiempo en ustedes, porque obviamente es parte de la labor que nos toca. Entonces, por eso también
Al dividirnos estos ministerios es para avanzar más, ¿ya? Igual la visitación la haremos los dos juntos, Adrián y yo, y a veces puede ser por circunstancias y los horarios, quizás solamente vaya Adrián, quizás solamente vaya yo, pero trataremos en la medida de lo posible estar los dos, pero si no, saben que alguno de los dos lo va a atender. Bueno, ya ahora sí después de estos anuncios, bueno, partimos con 1 Juan 3:13 y algo de lo que vemos, hermanos. Juan viene hablando del capítulo 3 del versículo 1 al 12 acerca de los hijos de Dios y acerca de algunas cualidades que deben de tener. Pero interesante cómo parte en el versículo 13 de la siguiente manera. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo, ¿cómo dice? Os aborrece. Por tu fe, no por tu pecado o por el mío, por nuestra fe, no vamos a ser gratos delante de muchas personas. Probablemente vamos a ser la persona o el objeto de burla a otras personas. Ah, mira, ahí viene el creyente, ahí viene y todos los apelativos que nos puedan dar, eso es normal. Si usted y yo estamos esperando que por ser creyente vamos a tener un trato especial o vamos a tener una relación diferente, no es así. Probablemente los ataques más duros que usted y yo vamos a recibir en esta vida van a ser de nuestros familiares. Ellos saben perfectamente qué decir y cómo para que usted y yo nos sentamos mal, porque ellos nos conocen. Y como tú, si antes esto y esto, y no, ya no digas, ya. Si eso me avergüenza, imagínate lo que ni sabes, eso me avergonzaría más. Cuando es una persona que no es creyente, cuando es una persona que no tiene esta relación con Dios, en teoría es fácil asimilarlo y probablemente en ese momento hay enojo, hay incomodidad, pero lo que pasa es, no es creyente. Es normal su actitud en él. No deja de ser incómodo, pero uno dice, no es creyente. Pero los ataques, cuando suelen ser más difíciles de aceptar, es cuando viene de algún hermano en la fe. Igual dice, no es correcto. Ahora sí, lamentablemente todos podemos cometer este tipo de error. Sí, este pecado lo podemos hacer. Sí, lo que no es normal, que caracteriza a algún creyente, una actitud obviamente de constante pelea. ¿Vamos a pecar en esa área? Sí, vamos a pecar por la naturaleza. Lo que no es normal que se caracterice, porque entonces diría, algo está pasando. Pero en relación a lo que Juan viene mostrando acá, es normal que por tu fe vas a ser avergonzado. Y mire, da un clic por favor, busquen Juan capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 18 al 20. Voy a tratar de ponerlo más grande, porque la vez anterior que me fui hasta atrás, ni yo leía y dije, menos van a leer los hermanos. Acá está, Juan capítulo 15, del versículo 18 al 20. Mire, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ya, entonces va a ser normal. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué cosa? Os aborrece. Y va a ser normal. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, ojo, también guardarán la vuestra. Algo que el Señor establece. Por tu fe, por ser fiel a lo que yo establezco, vas a sufrir. Por ser comprometido con lo que Dios establece, por tratar de cumplir lo que Dios manda en su palabra, es normal que vas a sufrir. Vas a sufrir todo tipo de burla, todo lo que ha habido y por haber, lo vas a experimentar. Pero algo que nos llena de consuelo, dice el Señor, si a mí me han aborrecido, si yo lo he experimentado, o sea, lo tuyo no es tan grave. A él le costó la muerte en la cruz. A él le costó que lo desnudaran, lo avergonzaran y lo expusieran de una forma más vil por amor a ti y a mí y por llevar el cargar nuestros pecados y poder otorgarnos el perdón. Y dijo, mira, eso era lamentable y yo lo sufrí por amor a ti.
Tú no puedes sufrir un poco de aborrecimiento, un poco de una actitud negativa por seguirme. Y no es comparable. A veces nosotros también podemos pensar que estamos en una situación muy difícil, que estamos realmente sufriendo, cuando recuerda, hay alguien que sufrió de verdad y no se quejó. Hay alguien que llegó a tal punto de experimentar tal vituperio, tal vergüenza, y dijo, pero si es porque ustedes puedan disfrutar y puedan pasar de esto que les toca, yo lo voy a hacer. Y nuestra visión cambia y dice, bueno, estoy sufriendo, a ver, ¿por qué? Hemos hablado en el pasado. Si es por causa de tu pecado, creo que la solución es, deja de pecar. Si es por tu compromiso con el Señor, estás en buen camino. Entonces, Juan fortalece este principio porque quiere que los creyentes entiendan de que va a ser esto normal. Y mira el versículo 14, de ahí mismo, Primera de Juan, regresa ya, capítulo 3, versículo 14. Otro clic, por favor. Primera de Juan 3:14, Juan reafirma lo que en los versículos anteriores había escrito en relación con el amor cristiano. Y simplemente lo dice así. Mira, nosotros, hablando de los creyentes, sabemos que hemos pasado de muerte a vida a través de nuestra fe en Jesús, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan quiere establecer algo. Dentro de la cultura que se estaba viviendo acá, había tal rechazo, había tal probablemente lucha entre judíos y gentiles creyentes que se llegó a una disputa de ver quién era superior, y probablemente Juan, al experimentar esto y ser inspirado por el Espíritu Santo, escribe, una de las cualidades del creyente es el amor hacia su hermano. Ahora, parte de todo esto lo que Juan, mire, ¿sabe cómo usted va a demostrar el amor a una persona que no es creyente? La mejor prueba de amor es hablarle el evangelio. Usted no me puede decir que ama a un familiar, usted no me puede decir que ama a una persona que no es creyente si usted no le ha evangelizado, usted no lo ama. Y usted podrá demostrar todo lo que quiera, usted puede dar todas las muestras de cariño, todas las muestras de amor. Si usted no le ha compartido el mensaje de salvación, el mensaje que puede transformar su vida, usted no lo ama. Porque cuando amamos a alguien, cuando tenemos preocupación de alguien, cuando estamos atentos ante la necesidad de alguien, lo primero que pasa, tengo que hablarle del evangelio. Porque si él lo rechaza, es asunto de él, pero lo que tengo que yo estar convencido de que él escuchó el mensaje de salvación. Esa es la mejor muestra de amor. Ese es el amor práctico que Dios demanda. Dice, veo preocupación por alguien más. Cuando no se desarrolla eso, difícilmente estamos mostrando el propio amor. Y hablando de un creyente, ¿no? A veces, dentro de estas características, a veces hay que mostrar, hay que alentar, a veces hay que advertir, a veces hay que reprender. Eso es una muestra de amor. Si todo lo toleráramos, hermanos, eso no es amor. A veces hay que alentar, a veces hay que advertir, a veces hay que hacer labor que no nos toca, a veces habrá que disciplinar. Es parte de lo que el Señor muestra. Es parte de lo que el Señor manda. Juan quería todo esto. Y llegamos al versículo 15. Mira, y empieza a hacer un contraste entre lo agradable y lo desagradable al Señor. Y dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano, mire cómo lo considera, es homicida. Yo puedo tener algún problema con alguno, yo puedo pecar contra alguno de ustedes, lamentablemente puedo hacerlo. Lo que no es normal ya tener este sentimiento, y creo que todos sabemos que es el aborrecer, el acto mismo de incluso desear cualquier cosa que no es normal de un creyente. Va a haber diferencias, lamentablemente va a haber diferencias. Lo que no es normal es este deseo, y menos entre un creyente, porque el Señor dice, si tú lo aborreces, tú eres a la par de un homicida. Y ahí es cuando uno dice, wow, entonces esto es algo grave, es algo muy grave. Mire, sigo leyendo nuevamente el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y mire cómo lo advierte. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan deja establecido, si tú aborreces a tal punto de odiar y de quizás literalmente hacer algo en contra de tu propio hermano,
probablemente no eres ni creyente. Juan deja una pauta muy alta, deja una escala o una vara muy alta, pero porque Juan quería que realmente apreciaran lo que es tener el sacrificio de Cristo como una realidad en cada uno de nosotros. Y mira, busca Apocalipsis 21:8, está ahí acá en la pantalla. Apocalipsis 21:8, Apocalipsis, por si alguien ubica, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 21:8. Y mire, aquí Juan escribe una serie de características de aquellos que no van a poder entrar al cielo nuevo y tierra nueva. Y mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los que no creen en el mensaje, los abominables, los que hacen cosas perversas, los homicidas, sabemos qué es, los fornicarios, los que están pegados a la pornografía, los que hacen hechicería o cualquier de ese tipo de cosas, mire, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Algo que Juan establece nuevamente acá en Apocalipsis, es, mira, un creyente puede tener problemas con la pornografía, lamentablemente lo puede tener. ¿Es normal que un creyente viva con pornografía? Ya no es normal. ¿Es normal que un creyente mienta? Lamentablemente puede mentir. Lo que no es normal que caracterice la vida de un creyente una vida de mentira. Cuando diga, el día que diga una verdad, todos no le vamos a creer porque vive en una mentira constante. Y hermanos, a veces mentimos en cosas tan prácticas. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde? Es que esto, el otro. Y hermanos, ¿sabes qué? Pues me levanté tarde. ¿Por qué pasó esto? Simplemente pasó. A veces, a mí me enseñaron, la excusa agrava la falta. Preferible, ¿sabes qué? Fui flojo, me levanté tarde y pues llegué tarde. O sea, no queda otra. Porque cuando trato de ocultar la mentira, me voy a meter en más problemas. A mí también algo que me impactó siempre, igual mentía, le decía a mamá, acuérdate, el mentiroso debe tener buena memoria, porque se te va a olvidar. ¿Y qué le dije a este? Hoy ya no recuerdo, pero mejor di la verdad y no vas a preocuparte de lo que tengas que decir. Apocalipsis 22:15, miren, con respecto también a esto mismo. Apocalipsis 22:15. Aquí un contexto para que no se pierdan. Mire, el Señor sabemos, Dios mismo, es un Dios de amor, es un Dios de gran misericordia. Pero ¿sabe cuál es una de las formas o una de las palabras que es más ofensiva, vamos a llamarlo así, que utiliza el Señor para referirse a los homosexuales? Es la palabra que aparece acá. Mire, más los perros estarán fuera. Si usted lee detenidamente esa palabra, se va a dar cuenta que es una palabra que Dios utiliza para referirse a esas personas. Es decir, es un pecado, sí, pero es un pecado que incluso no ataca. A los fariseos les llama hipócritas, todo, pero a los homosexuales les llama perros. Es fuerte el mensaje. Mire, vuelvo a leer. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas que estamos viendo, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hermano, a veces nosotros hemos bajado ideales, a veces hemos bajado estándares, pero el punto de Juan es este. Una persona que no es creyente puede estar metido en todo esto. Es normal, es un pecado. Puede ser mentiroso y puede ser homosexual, puede ser mentiroso y puede ser un estafador, puede ser un idólatra, puede tener todo junto. La pregunta es esta: si es incrédulo, no le puedes pedir que se comporte como un creyente. El puro acto de negar la eficacia de Cristo es suficiente para que él vaya al infierno. Porque Cristo, ponga atención, la muerte de Cristo es suficiente para limpiar el pecado heredado de Adán. Es decir, al morir Cristo en la cruz dice, ok, ustedes nacieron con pecado, toda la humanidad nace con pecado producto de lo que es transmitido de Adán. Pero la muerte de Cristo es suficiente para decir, esta muerte es suficiente para quitar ese pecado original. Pero todos nacemos pecadores
y después nos hacemos pecadores. ¿Puede usted ver un bebé recién nacido? Sí, él es un pecador, que después se va a transformar en un pecador. Pero, ¿qué ocurre acá? La sangre de Cristo es suficiente para que este bebé, si muere, la muerte de Cristo lo limpia de todo pecado. Por eso que Dios tiene un trato especial con esos pequeños. Por eso que Cristo es suficiente para que todos nosotros seamos limpiados de ese pecado que es heredado. El problema es cuando nosotros tenemos conciencia y pecamos voluntariamente. Y dice Dios, ahí ya no. El pecado original, mi muerte lo satisface. Pero tu pecado, en la medida que vas avanzando, ese te corresponde a ti. Solamente el perdón a través de mi fe. ¿Se da cuenta cómo Dios provee y protege toda su creación? Por eso que usted no tenga temor. Un bebé, un niño, hasta antes de tener conciencia, es perdonado y es limpio de la sangre, por la sangre de Cristo. Todos aquellos abortos, todos aquellos bebés no natos que han sido producto abortivo natural, aborto natural o aborto provocado, todos esos pequeños están en la presencia del Señor. Todos aquellos que murieron sin conciencia, en una de las luchas que yo tenía más grandes, era, ustedes saben, yo tengo 2 hermanas que tienen retraso mental. Una de ellas tiene 48 y vendría siendo como si estuviera usted conversando con un niño de 5 años. La otra tiene 30, más o menos recuerdo qué edad exactamente, y es como si usted conversara con un niño de 6. No tiene conocimiento de muchas cosas. Son dependientes de mis padres, y cuando yo llego a estudiar, la primera pregunta, ¿qué va a ocurrir con ellas? Empiezan a enseñarme y entiendo, claro, cuando una persona de esta característica no tiene conciencia, es suficiente la sangre de Cristo. Es suficiente, claro, porque ellas pecan por la propia naturaleza, claro, pero no es un pecado que ellas más bien asocian y saben que tener cierta actitud que no es correcta va a llevar a que llamen la atención. Pero también me decía alguien, mira, Dios ha hecho a todos los seres humanos. ¿Cómo sabes tú, me dijeron, y es solo una apreciación, que Dios no tiene una comunicación con ellas, aunque tú no puedas entender lo que ellas tienen comunicación con Dios? Ella puede llegar al punto de rechazar, no obstante, a Cristo, alguna de ellas, pero también puede tener la sensibilidad de creer en Cristo. Entonces, ahí es donde puede entrar Dios, claro, obrar, porque no sabemos qué va a ocurrir. Pero existe la posibilidad que pueda aceptar, o también existe la posibilidad, pero a lo que voy, es un caso especial. Y ahí la Biblia, ¿sabe qué? No nos da más detalle, pero hay un asunto puntual. En el caso del creyente, Juan establece, eres creyente, tienes que tener ciertas actitudes. Si ha habido una transformación, si ha habido un cambio de vida, tiene que manifestarse en el comportamiento. Nuevamente, usted y yo podemos mentir. Lamentablemente podemos hacerlo. Usted y yo podemos tener un mal pensamiento de alguien, puede ser. Usted y yo podemos enojarnos con alguien, podemos hacerlo. No es correcto, pero podemos hacerlo. Lo que no es correcto, que sea una práctica. Eso ya no es normal. Y regresemos a primera de Juan capítulo 3. Y ahora, da otro clic, por favor. Bueno, Juan nos da una pauta interesante donde nos muestra un amor verdadero debe de ser un amor sacrificial. A veces este amor se ve reflejado en varias áreas. A veces puede ser a través de la provisión de lo que alguien necesita. Por ejemplo, miren, si sabemos cómo obraba el Señor, cuando alguien tenía, dice que la multitud se acercaba a él porque no tenía de comer. Les daba el alimento material y luego les daba el alimento espiritual. Pero ¿cuántas veces nosotros sabemos de alguien que tiene no necesidad de algo espiritual, aunque existe, pero sí necesidad de algo material? Y a veces, ¿qué hacemos? Que el Señor te bendiga, voy a orar por ti. Y dice, pero acá creo que el amor tendría que ser práctico. Alguien quizá no tiene problemas económicos, no tiene o se está sufriendo emocionalmente, no necesita a lo mejor algo económico, pero sí necesita de tu tiempo. Es un amor sacrificial. Lo que él necesita que estés en ese momento con él, que él sepa que tú estás allí con él
y que tú estás dispuesto a invertir tiempo en lo que Él necesita. Dice, no necesito dinero, necesito que estés conmigo en este momento. Y es un amor sacrificial. Mire, 1 Juan 3, 16 y 17. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué cosa? Bueno, en que Cristo puso su vida por nosotros y nos da una pauta. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo en favor de uno de sus hermanos? A veces como, ¿qué año estamos? No, pues sí tiene tiempo. Hermanos, una de las formas que vamos a poder impactar al sector donde estemos, a veces haciendo algo sacrificial. Y le digo, a veces no siempre es dinero, a veces es, pero no. A veces lo que la persona quiere es tu tiempo. Que tú le llamas, ¿sabes qué? Necesito conversar contigo. Allá voy. ¿Qué pasa? Hermanos, mientras Adriano y yo no digamos, ¿sabes qué? Ya me sé tu historia, ya estoy aburrido, ya sé tu problema. Mientras nosotros no le digamos eso, usted no deje de llamarnos y pedir ayuda. Nuestras bolas mágicas no funcionan. Si usted está pasándola mal y no nos pide ayuda, no espere que nosotros vayamos a apoyarle. Porque si usted tiene necesidad y nos pide ayuda y nosotros no vamos, usted tiene autoridad para decir, bueno, no estás invirtiendo en mí. Pero esa es nuestra labor. No se preocupe si siempre escuchamos el mismo mensaje. Es su lucha. Hay que obrar, hay que trabajar en usted. Nosotros veremos la forma de ser sabios para poder darle el consejo preciso. Pero mire 17, aquí es donde lo aterriza bien práctico. 1 Juan 3, 17, y probablemente nos gustaría, bueno, algunos probablemente quisieran eliminarlo, algunos quisieran hacerlo más práctico. ¿Cómo demostramos el amor a los hermanos? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, mira, hace una pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si hay un creyente que está pasándola mal, y si yo sé que él está pasando mal, y si yo tengo bienes que pueden ayudar a mi hermano, y yo no hago nada, Juan me dice, ¿y cómo mora el amor de Dios en ti? Porque él está pasando mal. Y la solución no es que Dios le provea, ya te ha provisto a ti. Todos nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Todos nosotros, tarde o temprano, vamos a tener que dar cuentas de qué hicimos con todos los recursos que Dios nos da. Dios no te va a preguntar qué hiciste con los recursos hablando humanamente. Va a decir, había tu hermano, tenía necesidad, tenía este problema, ¿qué hiciste para ayudarle? Mire, veamos el texto. Juan 21:15, no pierda primera de Juan. Vamos a ver Juan 21:15. Yo creo que el punto, el clima, cuando se le llama una predicación, o el punto más alto, o el énfasis, yo creo que de este capítulo, o de estos pasajes, es el amor sacrificial con respecto a la provisión. Mire, Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Recuerde que le está preguntando, ¿estás dispuesto a dar o poner tu vida por mí? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero, te aprecio, pero no estoy dispuesto a dar la vida así como tú por mis hermanos. Él le dijo, bueno, entonces apacienta mis corderos. ¿Qué estaba mostrando el Señor a Pedro? Pedro, si tú realmente estás dispuesto a dar tu vida por mí como lo harías por ellos, entonces tú estás en un buen punto. Y Pedro le responde, no, yo te quiero, pero a llegar al punto de dar mi vida por un hermano, aún no. ¿Se da cuenta cómo el Señor evalúa realmente lo que había en el interior de Pedro? Y vamos a ver otro texto, mira, con respecto a la provisión, es con respecto al amor sacrificial de dar la vida, pero también vamos al área práctica. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Y Pablo escribe a la audiencia en Galacia de la siguiente forma, mire, Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mire, la próxima vez piense así. Cuando tú veas que un hermano se acerca a ti contando la necesidad que tenga, el problema que tenga, lo que esté pasando, piensa así. No es que viene a molestarme, no es que me viene a sacar de mi tranquilidad. Dios me lo está mandando para saber qué voy a hacer con él. No viene por día casualidad. Las casualidades acá no existen. Dios te está mandando a la persona que sabe que en ese momento tú vas a poder ayudar. Yo creo que Dios nunca te va a poner a una persona en tu vida, hablando de un creyente, que tú no le puedas ayudar con la necesidad que él tenga. Tú me puedes decir, pero yo no sé Biblia. A lo mejor lo que él necesita es solamente que le des un abrazo. A lo mejor lo que él necesita es simplemente que tú digas, va a pasar, vendrá la solución, no te desanimes. Dios ha obrado en el pasado, va a obrar ahora aquí. No pierda la fe. Y incluso le ha pasado que usted puede estar en bancarrota espiritual, pero con el puro hecho de ver a alguien es como, estoy tranquilo. Con el puro hecho de saber que alguien, o que te llame, o que te diga, ¿sabes qué? Te mando un saludo. O sea, fue suficiente. Es un par de mensajes. Mire, vamos a ver un versículo que de verdad es interesante. Y busque, aunque no está acá, y vamos a complementar, busque 2 Corintios, capítulo 7. Y le explico el contexto. En 2 Corintios, capítulo 7, Pablo, miren, primero aclaro algo. La depresión no es una enfermedad, según la Biblia. Pero la depresión tampoco es un pecado. Hay circunstancias, cada caso tiene que evaluarse. Pero ¿qué estaba ocurriendo? Pablo, todos sabemos el gran ministerio que hizo el apóstol Pablo. Todos sabemos de los grandes logros que hizo Pablo. Sabemos de la convicción del apóstol Pablo. ¿Y sabe qué? Pablo, en esta carta, estaba con los síntomas depresivos. Y dije, ¿pero cómo el apóstol Pablo? Es de carne y hueso. Mire, 2 Corintios 7:6, con eso en contexto, y ahora va a tener sentido lo que les voy a leer. Pero Dios, y le voy a dar el énfasis de cómo se debió haber traducido esta palabra. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la venida de Tito. Pablo estaba completamente abatido. Pablo estaba desmoralizado. Pablo no tenía deseos de hacer nada. Y Pablo dice, pero en la gran misericordia de Dios, en el gran consuelo que Dios da, la pura llegada de Tito me dio ese aliento. Y a veces es necesario, hermano, es interesante cómo a través de las mismas oraciones, que algunos han compartido, ver cómo Dios va respondiendo y cómo en cuanto empieza a aparecer una petición, todos mandando, o sea, apoyo, y yo sé, no digo que no es, pero el hecho de comprometernos a orar, hermano, eso no sabe qué aliciente es para la necesidad del que la está poniendo la petición. Yo creo que el día que descuidemos eso, hermanos, estamos graves, pero hay que proveer para la necesidad de cada uno. Regresemos a Hebreos 13:16. ¿Cómo hacemos esta provisión práctica? ¿Cómo hacemos que esto también sea algo vivo en cada uno de nosotros? Mire, Hebreos 13:16, vea lo que dice. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, ¿qué dice? No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Quiere usted ser una persona amorosa? ¿Quiere ser una persona preocupada? Hágalo de la siguiente manera. ¿Qué necesidad tiene tu hermano? ¿Qué puedes hacer? Habrá situaciones donde tú digas, ¿sabes qué? Está pasando una situación económica mala y yo no tengo todos los recursos, pero ya te llegó la información. Hermanos, creo que tenemos que obrar. Hay una necesidad. Lo hemos visto en el pasado, ¿no? Cuando hemos provisto las despensas y hemos sido parte en la vida, aunque sea momentáneo, pero hay una preocupación por cada uno.
No olvidemos que son parte de los ejercicios que el Señor demanda y Juan lo establece acá. Si regresamos al 1 Juan 3:18, vemos también algo interesante. Es un desafío constante poner el amor en práctica. El amor requiere mire, la única forma de ponerlo en práctica es hacerlo. Va a costar al principio, claro, como el evangelizar, como el leer la Biblia, como el orar, porque son hábitos. Pero una vez que ya es algo práctico en la vida de cada uno de nosotros, va a fluir. Ya, mientras no lo ponga en práctica, va a costar un poco. Pero mire el versículo 18. Hijitos míos, no amemos, mire, de palabra ni de lengua, como nos desafía Juan, sino de hecho y en verdad. ¿Con qué? El versículo anterior dijo, si tu hermano tiene una necesidad y tú no lo ayudas, entonces tú no estás siendo práctico. A veces tratamos de descubrir el hilo negro cuando el mismo texto nos dice, esta es la forma. La necesidad que tenga, súplela. Romanos 8:16, miren, ¿qué consejo le da Pablo a su audiencia en Roma? Romanos 8:16. ¿Cómo confirmamos de que realmente estamos entendiendo esto? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, se ha dado cuenta que cuando uno parte en el Evangelio, miren, yo creo que eso es malo y lo voy a explicar por qué. Cuando uno parte, cuando uno recién está en estos primeros pasos, uno quiere estar o todo el día en la Biblia, o todo el día orando, o todo el día haciendo cosas para el Señor. Lo que yo no encuentro normal, que después ya de tener más conocimiento, después de conocer mejor a Dios, después de ver los milagros de Dios, la gente descansa de Dios. Yo digo, tendría que ser al revés. Porque partes sin conocimiento, no sabes de qué se trata todo esto, pero ya cuando tienes conocimiento, ya cuando tienes noción de quién es Cristo, tendría que ser superior a cómo partiste. Porque ahora ya sabes. Antes no sabías que tenías perdón de pecados. Ahora sabes que por su muerte te da perdón de pecados. Antes tú te encontrabas solo y pensabas que estabas desprovisto. Pero ahora te dice, ve aquí yo estoy con vosotros todos los días. Antes tú no tenías esperanza. Ahora la tienes. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que después de conocer más a Cristo, ahora muchos viven diferente de cómo partieron? No es normal. Eso es un desafío para cada uno. Acuérdate cómo fueron tus primeros pasos y parte de allí. Tengo que superarme. No es normal que yo esté más desanimado que cuando partí. Ahora ya sabes que en ti está el Espíritu Santo. Los problemas, las circunstancias, las advenencias es parte de la vida cristiana. Y muchas veces es necesario para hacernos madurar. Incluso, no que más bien, Dios aprueba el pecado muchas veces para hacernos ver nuestra condición pecaminosa y rendirnos completamente a Él. Eso es también una parte de madurar. Es necesario, lamentablemente, sí, aunque no es el ideal de lo que Dios quisiera. Es un desafío constante ver esto así. Mire, versículo 19 de 1 Juan 3. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Versículo 20 de 1 Juan capítulo 3. Pues si nuestro corazón nos reprende, mire, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. No podemos ocultarle nada. Él sabe en este momento cuál es de verdad nuestro sentido con Él. Si estamos acá por obligación, porque ¿sabe qué? Pues tengo que ir, no hay de otra, tengo que estar en la iglesia, o si realmente hay una necesidad en tu corazón y Él es la necesidad por la cual tú estás acá. Él sabe si yo estoy predicando acá porque no tengo otra cosa que hacer, porque no tengo otro oficio, o porque simplemente quiero el apruebo o la aprobación de cada uno de ustedes. Él sabe por qué estoy predicando esto. Él sabe si es algo de corazón, si es algo en lo cual yo encuentro una devoción o una gratitud, o simplemente es un compromiso. Y a ustedes podría yo engañarles, a Él no. Él sabe por qué estoy acá. Como sabe por qué usted está acá, es un desafío personal. Yo a veces veo, no puedo juzgar, ¿no? Pero yo digo, ¿cuántas veces quizás, yo creo que le ha pasado, está usted acá por compromiso y que está presente en cuerpo,
pero ausente espíritu. Están quizás pensando en otras cosas. Todo eso lo sabe el Señor. No podemos engañarlo. Y Juan lo establece así. Da otro clic, por favor. Ahí. Nuestro corazón tarde o temprano mostrará lo que hay en verdad. Si esto es una convicción, si esto es una realidad, se va a ver reflejado. Si no lo es, también lo vamos a mostrar. Mire versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, si tu propio espíritu o tu corazón no te advierte de que tú estás mal, dice, entonces estás caminando bien. Si tu corazón no te advierte de que algo está mal, Juan dice, tenemos esperanza, estás en lo correcto. El asunto es cuántas, y yo creo que no solamente acá, pasa en muchas iglesias, cuánta gente ha pasado de estar de la iglesia católica a la iglesia cristiana en el mismo estilo de vida y no hay un cambio. Hay gente que quizás probablemente va por compromiso, va porque tiene que estar, así como trabaja de lunes a viernes, pues el domingo es día de iglesia, pero de verdad no tienen preocupación, no tienen deseo de estar con Dios. Tarde o temprano se va a ver. No podemos estar en un lugar, hablando de lo espiritual, no podemos esperar amar a Dios si no tenemos este deseo de amar a Dios. Si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, va a haber desánimo, va a haber aburrimiento. ¿Sabe qué? ¿Por qué no hacemos otra cosa? No hay un compromiso. Y tarde o temprano, todos lo vamos a reflejar. Mira, Salmo 19, 12 al 14. Salmo 19, del 12 al 14 dice de la siguiente manera. Salmo 19, del 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice el salmista, versículo 12. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Dice el salmista, mire, entonces, después de todo esto, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermano, amigo, amiga, hermana, si Cristo es una convicción, lo vas a reflejar. Si esto es una conveniencia, te vas a desanimar pronto. Porque no hay una motivación interna, es una motivación externa. Y lo externo es tan voluble como el clima. Salmo 25:7, allí mismo, mira, el mismo salmista también escribiendo. Salmo 25:7. Mira cómo dice el salmista, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, vuelvo a leer, espera. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes más. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Algo que anhelaba este salmista es todo lo que he hecho que ha sido indiferente, que ha sido pecado delante de ti, ten misericordia y no te acuerdes de él. Era el clamor constante del salmista, claro, porque lo que quería manifestar, al igual que Juan, un corazón arrepentido, un corazón rendido a Cristo, nos debe dar vergüenza recordar aquellos pecados pasados. No es malo, miren, póngame atención, no es malo recordar aquello pasado para advertirte de dónde te sacó para no volverlo a cometer. Eso puede ser bueno. Porque yo veo, si antes hice esto, ok, pero ahora ya no. He sido librado, he sido perdonado, no tengo que hacerlo. Es una buena advertencia, quizás es una buena evaluación. Antes vivía así, ahora debo de ser diferente. Y es una convicción. Pero regresemos a 1 Juan 3, estamos casi avanzando bien. Y llegamos al versículo 22, otro clic por favor. Y llegamos a esta... Hay 3 puntos importantes que realzan este versículo. Mire, 1 Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiereis, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Voy a dejar los textos, después los busca en casa, pero algo interesante. Cualquier cosa que pidiéremos. Usted tiene una necesidad,
usted tiene algo en mente, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y aquel que toca, o como tal, no se le rechaza. Hermano, mientras Dios nos responda a una petición, mientras Dios nos cierre y nos responda que no, no deje de clamar. Siga orando, siga orando. Hay hay personas familiares, personales, que no son creyentes, yo sigo orando por ellos. ¿Y qué ocurre si no reciben a Cristo? Mientras no se mueran, yo sigo orando. Mientras hay esperanza, vuelvo a evangelizar, vuelvo a orar por ellos. No pierda esa esperanza. No deje que es que han pasado tanto tiempo y Dios no responde. Dios no trabaja con el tiempo como nosotros. Dios es diferente. No pierda la fe. Es que necesito tal milagro en la vida de tal persona. Necesitamos tal cosa. Sigamos pidiendo. ¿Y qué ocurre si no lo da? Mientras no nos responda, no pensemos eso. Sigamos orando. A veces puede ser un no. Nos va a dar la convicción. A veces nos va a decir sí, vamos a ver la respuesta. Pero muchas veces nos mantiene en lista de espera. ¿Pero me lo vas a dar o no me lo vas a dar? Sigue orando. Pero Señor, sigue orando. Y ahí nos mantiene. ¿Y cuándo lo vas a dar? Tranquilo, yo sabré, tú sigue orando. No pierdes esperanza. Pida, pero también guarde y principalmente haga. Si usted está pidiendo, pero usted no está haciendo o guardando los mandamientos y haciéndolos, no va a darse esta combinación. A veces el obstáculo para no recibir respuestas de oración es su pecado o mi pecado. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios da la impresión que no me escucha? Hay pecado en tu vida. Aléjate del pecado y la respuesta es como, wow, se respondió, vino la respuesta. Claro, partimos por lo práctico. ¿Ya? Versículo 23. Juan desea crear una convicción en los creyentes tan digna de imitar que de verdad puedan decir, estás marchando. Mira, Juan 3:23, 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento. ¿Cuál? Bueno, aquí no lo explica. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. 1 Juan 3, del 1 al 12, ya nos explicaron cuál es el amor. Acá Juan refuerza otras cosas y ya se nos amplía. Tengo que estar dispuesto a sacrificar mi vida por mi hermano, a proveer para las necesidades de mi hermano, dependiendo de lo que sea. ¿Estoy dispuesto a hacer eso? Sí, entonces puede ser que estoy viviendo una vida cristiana. Si no estoy supliendo eso, entonces no estoy viviendo una vida cristiana. Yo no estoy diciendo que usted perdió su salvación. Yo estoy diciendo que nos hace falta poner en práctica los principios que Dios nos manda. Mire, y terminando, 1 Juan 3:24. Mire, ¿cómo es tan repetitivo Juan? ¿Será acaso que piensa que no lo entendimos? No, yo creo que quiere que quede bien confirmado, que vuelva a repetirlo, ¿no? Vuelve el 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuál es la clave? Guardar los mandamientos. Si usted y yo no estamos guardando, dice, Dios no permanece en ti. ¿Es porque acaso Dios es malo? No, porque no estamos guardando lo que Él nos ha pedido. Y sigue adelante. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cuál es una de las evidencias claras de una persona que es creyente? El Espíritu Santo. Efesios 1:13, mire, busca ahí. Efesios 1:13 y 14. En usted, mire, hay una mezcla, hay un juego de palabras, vamos a llamarlo así, y se los explico. Cuando nosotros estamos evangelizando, hablamos de que la persona tiene que depositar su fe en Jesús como su Salvador. Cuando una vez que la persona recibe a Cristo, es decir, está recibiendo este mensaje que le puede dar perdón de pecados y vida eterna. Pero, hermanos, Cristo no vive en la persona. Quien vive en la persona se llama Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? Entonces, ¿por qué decimos que Cristo ahora vive en mí? Sí, porque Cristo, recuerde que dice Juan. En Juan dice, cuando habla del Consolador, Juan 14:16 y Juan 14:26,
dice que iba a enviar a uno de la misma característica que él. Es decir, cuando nosotros decimos Cristo vive en mí, en un sentido correcto, aunque la realidad que el Espíritu Santo es el que está habitando la vida del creyente. ¿Cómo lo sabemos? Efesios 1, 13 y 14. Miren, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces ocurre esto. Fuisteis sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Entonces, entonces quien vive en mí no es Cristo, no, es el Espíritu Santo. De la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya lo he explicado, pero lo vuelvo a hacer. Las arras, simple y sencillamente, es el depósito o la prenda que se deja en garantía cuando alguien compra algo. En este caso, Cristo dice, para que creas que tú me perteneces, te voy a dejar al Espíritu Santo como una prenda o una garantía de que tú vas a estar conmigo. Y Efesios 4:30 refuerza lo mismo. Mire, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿qué dice? Para el día de la redención. ¿Se da cuenta lo que usted posee en Cristo ya? ¿Se da cuenta? Mire, no es malo, vuelvo a repetir, quizá que usted esté luchando con algo, pero tiene algo que no tiene un incrédulo. Se llama Espíritu Santo. La próxima vez que usted esté sufriendo, la próxima vez que usted vea a un creyente que está desanimado, dile, sí, haga lo que tenga que hacer, invertir tiempo, proveer, estar con él, pero no olvide recordarle, hay alguien mucho más valioso que se llama Espíritu Santo. Él conoce tus luchas, tus tristezas, tus frustraciones, incluso hasta tu pecado. Y él tiene la capacidad de consolarte y volverte a llevar a este estado de tranquilidad y gozo. A veces va a tener que esperarse un tiempo, a veces va a ser difícil de soportar. No obstante, Dios sigue obrando. Una de las características de los hijos de Dios sería esto. Resumiendo, haz tu amor práctico de acuerdo a la necesidad que tu hermano presente. Ama a tu hermano de acuerdo a la necesidad que él tenga. Y por sobre todo, como complemento, que el Espíritu Santo te guíe y te muestre y te sensibilice para lo que tengas que hacer por el que estás sufriendo. Vamos a orar.